Buenas noches, amables televidentes. La hora con Gregory nueva vez con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. Miguel Guerrero, periodista dominicano, como sabemos, de mucha capacidad, una elocuencia admirable y por supuesto unos criterios tan propios que muchas veces tenemos la oportunidad de coincidir con él por sus objetivos que muchas veces también son catalogados como nobles porque van a favor de la sociedad y del país. Miguel, no son elogios, son consideraciones de lo que siento, de tener la satisfacción de compartir contigo, y me has dicho que soy tu amigo y que eres mi amigo y me enorgullece eso. Bueno, el problema es que la presentación me ha enmudecido y a lo mejor eso afecta el programa. No, Eh, pero te agradezco porque yo sé que lo hace de corazón y sí, que cierto, es un gesto de cierto, amistad y cierto. que yo siento, yo tengo los mismos sentimientos hacia ti que tú tienes hacia mí. Yo te considero como una de las personas más capaces de la radio y la televisión hoy en día, y además es una persona que le rinde culto a la verdad, ¿no? Y eso es muy difícil encontrarlo en estos medios. Bien, gracias Miguel. Y sí, algo fácil que es lograr contigo es tener una orientación hacia dónde podemos, si no estamos claros en un tema, enfocarnos para coger un camino adecuado para visualizar un tema. Y en ese sentido, el tema principal de inicio de nuestro conversatorio es ¿cómo sientes el país? ¿Cómo ves que estamos como sociedad, en la sociedad, lo social? ¿Qué piensas de nuestro país en estos momentos? Mira, yo creo que el país a simple vista parece estar muy bien. Es un país estable, registra uno de los comportamientos económicos más promisorios de todo el área de Centroamérica y el Caribe. Es hoy en día entre la séptima o la octava economía de todo el continente americano, y ahí estamos incluyendo Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y todo eso. Y además, todo parece normal. Hay una estabilidad política que realmente es envidiable en muchos países. Acabamos de atravesar un proceso electoral que parecía muy ríspido por el intercambio entre los partidos, pero que al final resultó en uno de los procesos electorales más calmos de toda la historia de la República Dominicana, y la transición de un mismo gobierno hacia el mismo gobierno se va a dar evidentemente en términos muy halagadores, porque no hay aquí indicio de que pueda haber una perturbación social. Ahora, eso puede ser también, eso podría esconder una burbuja, ¿no? Porque los economistas dominicanos han dicho, y el gobierno dominicano no lo ha desmentido y no ha dado no ha dado evidencia de que es exagerada lo que está diciendo. El gobierno dominicano ha estado trabajando con un déficit mensual del orden de los 20.000 millones de pesos mensual. Si a eso se agrega el déficit del Banco Central de 5.000 millones, estamos hablando de un déficit consolidado de 25.000 millones de pesos mensuales, que al año hacen 300.000 millones de pesos. Eso es decir, estamos hablando de un déficit presupuestario, un déficit en el manejo de los fondos públicos por parte del gobierno, del orden del 3.5% o el 4.0% del Producto Interno Bruto. Es decir, el déficit es superior o igual al presupuesto más alto de un ministerio, que es el de Educación, el 4% del Producto Interno Bruto. Es decir, el gobierno, para que la gente lo entienda más, sencillamente el gobierno está gastando mensualmente 20.000 millones de pesos más de lo que recibe. Y si bien históricamente los déficits han estado presentes en la economía dominicana y en el manejo de la cosa pública, es evidente que un déficit de esa naturaleza y de ese monto se hace insostenible incluso a mediano plazo. Por eso es la presión de la comunidad financiera internacional de que el gobierno se involucre y se aborde con decisión a una reforma fiscal.
que va a suponer, evidentemente, aunque el gobierno no lo quiera, porque el gobierno ha dicho que necesita más recursos. Más recursos, pero no ha hablado de reducir el gasto. Y todo el mundo sabe y quedó demostrado en el proceso electoral que hay un elevado monto del gasto público que es ineficiente, que no llena ninguna necesidad nacional y que constituye un hoyo fiscal para el Estado a largo plazo. Es decir, ¿hasta cuándo el país podrá sostener la economía, la estabilidad económica del país podrá sostenerse si el gobierno sigue operando con ese nivel de déficit, ¿no? Eso es una de las grandes preguntas que aparentemente no se le da respuesta o no se le ha encontrado respuesta. Yo no quiero decir que el gobierno no tenga la intención de solucionar ese problema, porque a quien más perjudica a mediano y largo plazo es al gobierno dominicano, porque eso puede ser una especie de la muerte de la popularidad del gobierno dominicano, porque si el gobierno pretende o el gobierno se ve obligado a llenar ese déficit sobre la base solo de aumentar los ingresos sin reducir el gasto público, en aquel gasto que no llena ninguna necesidad nacional, entonces eso significa que aquí los nuevos impuestos van a tener un impacto muy negativo sobre toda la economía dominicana. Estamos hablando, por ejemplo, de los precios. Va a haber un estallido de precios, una explosión de precios, o puede haber una explosión de precios, en todos los bienes y servicios de la economía dominicana, en todos los bienes y servicios. No estamos hablando de plátano, ni de yuca, ni de arroz, ni de leche, ni nada de eso, sino de todos los bienes y servicios. Aquí va a aumentar de todo, si eso se produce. Ahora, pues la situación que se encuentra el país es inevitable una reforma fiscal. Y yo creo que el país tiene que comprometerse y embarcarse en una reforma, en un esfuerzo de reforma que sea, que ayude a evitar que sobrevenga una catástrofe y que el país pueda superar ese déficit. Pero el gobierno no puede pretender solo resolver el déficit sobre la base de imponer nuevos impuestos a la nación. Muy bien. Esa descripción que haces ante la pregunta que te hice inicialmente está bastante clara. Te la tomo, la acepto. Ahora, al mismo tiempo te pregunto, ¿cómo diciéndome eso hace un mes y hace 3 meses y medio, 4 meses, el actual gobierno, las actuales autoridades partidarias arrollaron electoralmente? ¿Qué pasa con nosotros entonces, los electores, que le damos una condecoración con el voto a esos que has descrito tienen esa situación económica en nuestro país? Bueno, este es uno de los gobiernos más populistas que ha tenido el país en toda su historia. Y evidentemente los programas de caridad pública, yo no hablo de programas de carácter social, de caridad pública. ¿Qué diferencia hay, Miguel? Bueno, el hecho es que llenan necesidades muy temporales y muy del momento. Es decir, una economía no puede estar pura y simplemente tratando de resolver los problemas de la clase menos favorecida sobre la base de darle limosna diaria, ¿no? Si esos programas sociales no ayudan a la gente a superarse. Y la palabra superarse, el verbo lo utilizo a propósito de que así se llama un programa que tenía otro nombre en el gobierno anterior, porque muchas veces la diferencia es un cambio de nombre en algunos programas que tienen el mismo sentido. Entonces, el problema es que también se le da un carácter muy político y partidario a esos programas. Entonces, el gobierno no ha adelantado un programa realmente para que la gente se ayude a sí mismo, ¿no? Entiende que la gente ha hablado de 1 millón de empleos, pero no se han producido. Todos los empleos que se han producido, la mayoría de ellos son en el Estado. Y todo el mundo sabe que son empleos muy que no llenan y que son una carga para el Estado dominicano. Y que no llenan ninguna función pública, porque son trabajos donde 10 gente hacían un trabajo, ahora lo están haciendo 30 personas, y como están haciendo 30 personas, probablemente el esfuerzo de esas 30 personas entorpece parte del esfuerzo que hacían las 10 personas que podían hacerlo mejor y lo estaban haciendo mejor que lo que están haciendo ahora. Muy bien. Entonces, la razón por la cual escogimos
a esos que empezaban a No, decir? pero yo creo que es una pregunta que se hace mucha gente. Yo mismo me la he formulado en muchísimas oportunidades. Pero yo creo también que todavía era muy temprano para resolver el problema del legado del PLD. Fueron 20 años y hubo mucha insatisfacción y evidentemente los expedientes de corrupción que han sido manejados muy políticamente y se han cometido muchísimas arbitrariedades y muchísimas cosas que son contrarias a la ley según muchos abogados. Yo no soy abogado, yo no tengo la autoridad para decirlo, yo estoy diciendo lo que he escuchado decir de autoridad en materia de derecho. Todavía la gente, el peso de esa corrupción del gobierno anterior pesaba mucho. Recuérdate que una de las consignas que se lanzaron en octubre del año 2020 es que si en diciembre no había preso, aquí iba a haber otra vez la marcha verde y iba a haber otra vez la concentración en la Plaza de la Bandera. Entonces, yo me decía desde un instante, bueno, ¿queremos justicia o queremos preso? Porque todavía tienen 4 años y todavía no hay una acusación firme contra ninguna de las personas. Hay casos de esos que están a punto de perimir judicialmente. Exactamente, e incluso en el caso de los principales, el Ministerio Público se ha visto precisado a solicitar más plazos de lo que la ley indica y no han podido todavía presentar un expediente que sea lo suficientemente fuerte para cambiarlo. Yo recuerdo perfectamente que durante el juicio de Odebrecht, que es un juicio que todavía no se ha ventilado por completo porque hay una sentencia, pero está pendiente una decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Odebrecht, donde una persona, el principal acusado, uno de los 2 principales acusados, está acusado de soborno, pero no hay ningún acusado, ningún funcionario público de sobornado. Entonces, evidentemente, la persona que sobornó se sobornó a sí misma. O sea, hay un fallecido, pero no hay cadáver. Exactamente. Entonces, yo recuerdo perfectamente que en esa oportunidad, siendo ella la Procuradora General actual, era presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, expresó una opinión que a mí me pareció extemporánea y fuera de, como que no tenía sentido, donde decía que ese expediente no iba a llegar a ningún sitio y que ese expediente estaba mal fundamentado. Y a mí me pareció que ese era un juicio a priori de la jueza porque en su condición de presidente de la sala penal, ese expediente iba a llegar a su sala. Y ella estaba obligada de antemano a inhibirse. Se inhibió, pero luego se desinhibió. Y ahora está en el Ministerio Público. Pero el expediente no sufrió cambio. El expediente fue sancionado sobre la base de que una jueza, considerada como una de las juezas más competentes que tenía el país entonces, como en realidad era, por el expediente de ella personal, eso no se lo puede negar nadie, no se lo puede regatear, ese expediente sirvió para condenar a una gente a pesar de que estaba mal fundamentado. ¿Entiendes? Entonces, ahora, el expediente, uno de los expedientes que hay ahí, eso tiene creo que yo 2,000 y pico de páginas. Hay de 10,000 y 11,000 páginas. Y 12,000 páginas. Es decir, tú reúnes los 8 libros de la guerra del Peloponeso y no llegan a 12,000 páginas, ¿entiendes? Y tú, la historia universal, la historia de Toynbee, no llega a 12,000 páginas en conjunto. Entonces, ese expediente es tan importante para la nación dominicana. Bueno, que tiene 12,000 páginas. ¿Quién lee 12,000 páginas? Es un expediente. La lectura de 12,000 páginas. Entonces, eso es una forma de dilatar un expediente, evidentemente. Entonces, lo que yo quiero decir es que todavía el tema de la corrupción influyó. Yo recuerdo perfectamente que en una de las entrevistas que yo le hice a Balaguer, que recientemente se cumplieron 22 años de su muerte, el 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa. Balaguer escogió hasta el día de su muerte para que se le recordara. Si no se le recordara por Balaguer, se le recordara por la Revolución Francesa. Entonces, yo le pregunté en el 82,
En una de las entrevistas, no, después de las elecciones, cuando ganó Jorge Blanco, yo le pregunté que a mí me parecía que en el transcurso de la campaña él no parecía muy seguro de que podía ganar. Y entonces él me dijo que después de 12 años era muy difícil, que 4 años, por más malo que fuera un gobierno, iba a borrar el recuerdo que promovió la caída de esos 12 años para esos otros 4 años. Y que se necesitaban 8 y evidentemente se necesitaron 8, porque ya eran 8 años nuevos, pesaban más que 12 años viejos. Claro. Es decir, el apagón de 2 horas ahora pesa más que el apagón de 15 de hace 20 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente se sigue quejando de los apagones, pero los apagones son más reducidos ahora, pero siguen los apagones, ¿entiendes? Entonces, la gente se queja de los apagones. Son menores que antes, pero siguen habiendo apagones. El problema es que son los apagones, no importa cuántas horas sean. Entonces, yo creo que todavía el recuerdo de los 20 años, de los 16 años, de los 20 años, con 4 años de interregno, ¿no? Del PRM, del PRD de entonces, pesaron mucho en la conciencia del pueblo dominicano. Pero las cosas comienzan a cambiar, probablemente comiencen a cambiar, y la gente comience ahora a jugar al gobierno del PLD, del PRM, independientemente del juicio que pueda tener del PLD. Y lo que la gente reprobó en el PLD ya no pesará tanto en las elecciones del 28. Eso significa que lo crítico que has sido, porque eres crítico de este gobierno en muchas ocasiones, vayan a reducir esas observaciones, o piensas que hay insumos suficientes para continuar tus apreciaciones sobre el ejercicio? No. Yo digo que el gobierno probablemente tendrá que enfrentar en lo venidero y en el segundo mandato del presidente Abinader, tendrá que enfrentar demandas que no se presentaron en este primer mandato. Este gobierno navegó con aguas tranquilas. No hubo una tormenta, aquí no hubo una huelga, no hubo ninguna protesta. El gobierno, Danilo Medina, recientemente en una de las actividades después de las elecciones dijo que el gobierno a partir de ahora iba a saber lo que era la oposición del PLD, porque realmente el PLD no hizo oposición. Y el rompimiento que se produjo en octubre del 19 en el PLD, que provocó el fraccionamiento del PLD, y la derrota en el 2020, no voy a decir quién fue el culpable, pero la derrota se decidió, fue un factor determinante en la derrota del PLD, a pesar de los 20 años del PLD, porque el PLD se dividió. Y eso ya no estará en juego en el 28. De manera pues que yo creo que el gobierno dominicano ahora enfrentará una oposición que no conoce todavía, ¿entiendes? Y eso irá y tendrá que estar preparado para eso. Y yo entiendo que va a ser. Entonces ahora el presidente está proponiendo varias reformas. Yo he dicho que hay 2 reformas que son fundamentales para el gobierno. Lo ha dicho el gobierno. Primero, la que parece inevitable, que es la reforma fiscal. El país tiene que encarar eso. Sin embargo, la reforma constitucional es la primera que va a tratar de pasar el gobierno. Bueno, porque yo he dicho por una sencilla razón, que si se hace primero la fiscal, las consecuencias que tendrá en el ánimo público, la fiscal van a impedir la reforma constitucional. Pero el presidente quiere una reforma constitucional. Sí, claro, quiere una reforma constitucional, por eso quiere adelantarla primero. Porque el resultado, las consecuencias de la discusión de la reforma fiscal van a tener un efecto negativo probablemente en el ánimo del público con relación, y puede haber oposición. El gobierno no va a tener ningún problema con ninguna de las dos en el Congreso. En el Congreso. Pero una cosa es el Congreso y otra cosa es la acogida que eso tenga en el ánimo de la gente. ¿Tú piensas que necesitamos reforma constitucional y reforma fiscal? No. Yo creo que la reforma fiscal de alguna manera tiene que darse. ¿Y la constitucional, Miguel? No. Todos los constitucionalistas, y yo creo
con mi débil conocimiento del tema constitucional, pero como historiador que soy, miembro de número y directivo de la Academia Dominicana de la Historia, yo sé que históricamente el país no necesita una reforma de la Constitución, por una sencilla razón. Si no en todas, en cerca de un 85 o un 90%, pero yo creo que en todas. Toda reforma y toda constitución en la República Dominicana han estado directa o indirectamente relacionadas con el tema de la presidencia y de la reelección presidencial. Para permitirla al mandatario de turno. O para prohibirla. Ya. Para evitar que el presidente, entre el 94 y el 2010 tuvimos 3 reformas constitucionales. Y las 3 estuvieron relacionadas con el tema de la reelección. En la del 94, por un común acuerdo, se cortó el periodo presidencial último de Balaguer, se prohibió la reelección presidencial para que él no fuera nuevamente candidato, y entonces, por eso en el 2004, en el 2000, el presidente de entonces, Leonel Fernández, no pudo presentarse a la reelección, porque la reelección le estaba prohibida. Pero en el 2003, apenas 9 años después de una reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial, Hipólito Mejía, siendo presidente en el 2013, usó la mayoría casi absoluta que tenía en ambas cámaras para promover una reforma constitucional restableciendo el principio de la reelección presidencial para él poderse presentar como candidato. Contra todo pronóstico, porque todas las encuestas indicaban que incluso en la alta dirigencia de su partido había oposición muy fuerte a su deseo de reelegirse, porque entonces todavía internamente los PRMistas o los PRDistas de entonces, que son ahora en su mayoría los PRMistas, adjuraban de la reelección presidencial, porque esa fue la gran lucha política tradicional del PRD en toda su historia. Entonces, en el 2010, 2 años antes de su último mandato, porque esa constitución decía que 2 periodos y vete a casa, goodbye, que Dios te acompañe y nos vemos en la próxima, o dedícate a otra cosa. El presidente Leonel Fernández promovió una nueva reforma constitucional prohibiendo la reelección para impedir que su sucesor pudiera reelegirse, no pudiera reelegirse, pero sí permitía de hecho la reelección diferida. Es decir, con la reforma del 2010, el presidente electo en el 2012, Danilo Medina, no podía reelegirse para un segundo mandato porque estaba prohibida por la Constitución del 2010. Pero Leonel Fernández, que había sido 12 años presidente, 3 periodos, sí podía volver a ser candidato. Yeah. Entonces, ese es el problema. Entonces, en el 16 o en el 15, Medina, que no es ningún tonto, promovió otra reforma constitucional para restablecer el principio de la reelección presidencial para él poder reelegirse, lo que se lo impedía la Constitución del 2010. Entonces, quedamos, pero a condición de eso tuvo que pagar un alto precio. Tuvo que pagar que en esa Constitución se estableciera un párrafo transitorio que decía que todos los dominicanos podían ser candidatos presidenciales, incluso hasta los que habían sido ya presidentes, a excepción de una sola persona, él. Es decir, que esa Constitución dice en un párrafo que de los 11 millones de dominicanos, 10.999.999 podían ser candidatos presidenciales, a excepción de Danilo Medina. Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? La Constitución impide que el presidente Abinader intente reelegirse bajo cualquier pretexto en el 2028. Claro. Entonces él ha dicho, y la gente como que no lo acepta, porque la palabra presidencial aquí a veces es palabra de Dios, ¿no? Él ha dicho que esa reforma que él va a promover va a impedir que él intente ser presidente. Dijo, no. Lo que va a impedir que usted sea nuevamente candidato es la Constitución actual. Y entonces, ¿cuál es el problema, Gregory? Que para hacer una reforma
de la Constitución, hay que convocar una constituyente. Ujú. Y esa constituyente se convoca a través de una ley. Es decir, el Congreso tiene ahora que aprobar una ley estableciendo la necesidad de una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional tiene que decir los propósitos de la reforma. Tiene que establecerlo. Claro. Entonces, una reforma constitucional, una convocatoria a una reforma, se supone que es una convocatoria ad hoc, es decir, está hecha para un caso, un propósito definido. Pero una vez establecida la constituyente, el constituyente es libre de establecer cualquier tema. A cualquiera de los 200 y tantos miembros de esa asambleístas puede proponer cualquier cosa. Y entonces ya incluso en una conversación muy informal, y escúchame si me estoy extendiendo, escuché a un amigo mío que es un dirigente que muy inocentemente, sin darse cuenta de lo que me estaba diciendo, me dijo, bueno, si no hay una reforma, aquí hay un precedente que en el 94, cuando se reformó la Constitución y se acortó el periodo constitucional, el periodo que se acortó fue el del presidente, a pesar de que la gente votaba en una sola boleta para todo el mundo. Es decir, la elección del presidente en una boleta única fue ilegal y fue fraudulenta, pero los diputados y senadores y los alcaldes que salieron electos aquí no fueron fraudulentos, a pesar de que fueron en la misma boleta fraudulenta. Y automáticamente tuvieron una extensión. De 6 años. Entonces ahora, de dos años. Para que nuevamente en las elecciones del 98 pudiesen escogerse nuevamente para 4 años. Entonces me dijo, bueno, se puede extender el periodo 2 años. Sí, porque si en una ocasión si alguien recortó, si alguien invoca ahora, por ejemplo, ante aquí puede venir, estamos en temporada ciclónica y estamos en una zona sísmica. En estos 4 años puede ocurrir una gran tragedia nacional, Dios no lo permita, ¿no? Y puede invocarse, por ejemplo, una necesidad nacional. La permanencia del presidente es una necesidad nacional porque unas elecciones en situaciones de crisis no conviene para el país. Un ejemplo, estoy especulando y estoy poniendo... Sí, es cierto. Pero no está dentro de lo absurdo, porque eso es una posibilidad que puede darse. Porque incluso en el gobierno de Guzmán, cuando hubo aquel huracán David, recuérdate que declararon un estado de emergencia y dijeron y quisieron establecer que la Constitución, los derechos establecidos en la Constitución de la República y el Congreso, las facultades del Congreso quedaran automáticamente anulados temporalmente mientras ese periodo de emergencia duraba, para que el gobierno pudiera gobernar por la vía administrativa, es decir, por decreto. Entonces la historia dominicana está llena de casos que pueden ser y el hecho de que debemos estar avispados siempre acá. Avispados. Entonces lo que yo digo es, no, presidente, no me diga que lo que usted va a proponer, yo no sé lo que usted va a proponer en esa reforma constitucional, pero no me diga y no le diga al pueblo dominicano que eso es lo que le va a dar garantía de que usted no va a volver, porque lo que impide que usted intente volver es la Constitución ahora. ¿Cómo está? Entonces yo no sé si una reforma va a eliminar ese punto, porque ellos tienen el control absoluto del Congreso. Sí, entendible, Miguel, entendible. Mira, vamos a hacer una pausa. Has mencionado al inicio del programa que si se dan algunas situaciones en lo social y económico, pueden provocarse situaciones convulsas y que puedan salirse de control. Y sobre ese aspecto quiero que iniciemos el próximo segmento. Miguel Guerrero, periodista dominicano, con nosotros hoy en La Hora con Gregory. Venimos en breve.